¿Cómo están? Un gusto, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, de todo este acontecer nacional que se ha venido dando en los últimos días, en las últimas horas, por supuesto. A ver, a mí me impresiona mucho, me llama mucho la atención y por eso lo comento con ustedes. La forma, la manera en cómo se maneja muchas veces la información, las noticias con el afán sobre todo de hacer creer más allá de nuestras fronteras, de que existe una mayoría, por ejemplo, a favor de los intereses oligárquicos de Claudio X González o de Ricardo Salinas Pliego. Es cierto, hay un sector de la población importante en nuestro país que se manifiesta alrededor de estos personajes, quienes aplauden, destacan cualquier improperio, cualquier comentario, ¿no? Por parte del llamado tío Richie, a quien posicionan no como un empresario deudor o evasor de impuestos, no como un empresario golpista o un empresario explotador, ¿no? Sino como una figura a seguir, sino como un referente, ¿no? Alguien aspiracional en todos los sentidos, inspiracional, vamos a llamarlo así, inspiracional para este sector de la población que está muy lejos, por supuesto, de poder alcanzar la fortuna que tiene Salinas Pliego, la posición de Salinas Pliego, porque pues simplemente no tiene las relaciones personales adecuadas. Pero además porque no se tiene muchas veces ese contexto de comprender el daño que generan este tipo de personajes a la vida de los mismos que están defendiéndolos. Pero existe una tramposa tergiversación sobre todo en medios de comunicación, y lo vimos esta semana con el tema, por ejemplo, de la Corte, ¿no? En donde Azucena Oresti, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret, Raimundo Rivapalacio y demás, quisieron modificar lo que pasó en la Corte como una manera de imposición por parte del gobierno federal, amenazando incluso al ministro Pérez Dayán en dar a conocer información relacionada con él y con la supuesta investigación que hay en su contra y que lo habría llevado a modificar el sentido de su voto desde la perspectiva, por supuesto, de estos comunicadores, de sus patrones y de incluso la propia Norma Piña. Este caso en particular nos ayuda a entender cómo está perfectamente articulada y vertebrada la derecha. Lo que vemos en la Suprema Corte de Justicia no está desligado de lo que vimos en la elección del 2 de junio, ni tampoco, por supuesto, en lo que propone Marco Cortés en materia de narcoterrorismo, ni tampoco está fuera de lo que claman algunos grupos de la supuesta sociedad civil que se dicen avasallados por la pérdida de sus derechos, por la pérdida de sus privilegios, por la pérdida de sus beneficios e incluso algunos todavía más atrevidos, más audaces, hablan hasta incluso de la pérdida de sus libertades, aun y cuando tienen toda la libertad de decir lo que les venga en gana. Lo que llama la atención es cómo hay una sobrerepresentación en los medios de comunicación tradicionales de este pensamiento como tal. Y no tendría que sorprendernos tanto porque ya lo hemos expresado en otras oportunidades. Son medios capitalistas y como tal van a defender los intereses capitalistas. Jamás los veremos enfocados en una justicia social, jamás lo veremos haciendo un periodismo colectivo, jamás los veremos haciendo denuncias de fondo de las problemáticas que se vienen generando a partir de la acumulación de capital, a partir, por supuesto, de las grandes fortunas, ¿no? A partir de los abusos en contra de las comunidades, ni mucho menos. Ellos tienen que defender siempre al patrón, siempre tienen que defender al gran capital, siempre tienen que defender al dinero. ¿Por qué? Porque para eso están estructurados realmente ya. Para eso están definidos y diseñados. Un medio tradicional, un medio capitalista, no está hecho para estar cerca de las víctimas, aun y cuando muchas veces así lo quieren hacer parecer, ¿no? No está diseñado para eso, está diseñado para generar ganancias y las ganancias se llevan a cabo o se plantean con base a un sistema capitalista, que es al cual ellos pertenecen, con todas las reglas que en muchas ocasiones llegan a ser verdaderamente atroces, draconianas, ¿no? Pero que quieren hacerlas pasar como un asunto de mérito, como un asunto de talento o como un asunto de capacidades. Aquí lo que brinca es la trampa, esa trampa, y muchos de ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué trampa?
porque voltean el discurso. Y esto es muy interesante, porque es una guerra de narrativas, una guerra de narrativas que va a tener lugar durante muchos años en este país, porque mientras tú quieras cambiar las cosas y realmente quieras modificarlas, te vas a topar con esa guerra de narrativas, te vas a topar precisamente con esa manipulación de la verdad con tal de justificar o normalizar e incluso legitimar comportamientos que no son los adecuados. Y por eso siempre hay que estar muy atentos hasta para señalarlos dentro, por supuesto, que se den hasta del propio Movimiento de Regeneración Nacional, como esta diputada, ¿no? La diputada de Morena. Ahorita le digo el nombre, Citlali Telles, que supuestamente había presumido en sus redes sociales un paseo a bordo de una camioneta de lujo Cybertruck por las calles de Chilpancingo Guerrero, cuando en Chilpancingo Guerrero se estaba dando la noticia de que en Acapulco habían aparecido 11 muertos. Es decir, necesitas también de parte de los políticos mucho timing, necesitas mucha responsabilidad, entender en dónde estás parado, entender a quién representas y tener esa sensibilidad que no te nuble. Que esa sensibilidad, perdón, que te permite evitar que te nublen el juicio con las prebendas que llegan de la mano del poder. Pero para que el poder no se convierta en tu enemigo, para que el poder no se convierta en una carga para la población que ahí te puso, nunca debes de perder contacto con esa misma población. Es lo que les decía ayer de Evelyn Salgado. Evelyn Salgado, mucha gente nos podrá decir, bueno, ya tenía el evento, ya estaba todo organizado, que iba a enterarse ella que iba a coincidir con la aparición de estos muertos, pero no es la primera vez que Evelyn Salgado actúa de manera superficial ante situaciones preocupantes y difíciles de su estado. Esto de ponerse a cantar un palomazo con el Coque Muñiz, pues la vuelve vulnerable porque el problema de la violencia en Guerrero no está limitado a lo que pasó en las últimas horas y él lo sabe perfectamente. Pero en muchas ocasiones Evelyn Salgado se ha alejado también de ese pueblo, de esa sociedad guerrerense, que votó por ella, no por ella en sí, sino por lo que representa a través de la 4T y la figura de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo que sacarle muchas veces las castañas del fuego. Entonces, ahí tenemos dos casos importantes también de lo que no debe pasar al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, porque eso genera decepción de algunos sectores y le abre la puerta a la derecha para explotar ese tipo de señalamientos. Hay gente que te dice, si tú criticas a cualquiera de estos casos, le estás haciendo el juego a la derecha. No, en realidad no. En realidad estás cuestionando lo que debe ser cuestionado para evitar precisamente que la derecha pueda utilizarlo en su propio beneficio. Y esto me lleva precisamente a lo que hizo Azucena Oresti, ¿no? Azucena Oresti que copió, es cierto, la campaña de Trump utilizó un video de hace ya un tiempo, ¿no? Pero ella lo da como un hecho en donde supuestamente Trump, ¿no? Anuncia que presentará una iniciativa de ley para que los cárteles de las drogas sean declarados como organizaciones terroristas y que pedirá la pena de muerte para cada narcotraficante que sea capturado. Esa es una propuesta de Trump cuando era todavía presidente la primera ocasión y que fue utilizada durante la campaña por su equipo, pero que Azucena Oresti tramposamente quiere hacerla parecer como que acaba de suceder, como es una noticia de impacto y por lo tanto cambia el escenario, ¿están de acuerdo? Porque si se acaba de hablar con Claudia Sheinbaum, acaban de tener esta llamada cordial y demás, en donde señalan que pues vamos a hablar de la relación, los temas y demás este, pues meter un video de esta naturaleza, lo que buscas es generar ruido, lo que buscas es empantanar algo, lo que buscas es manchar algo, dar esa visión que han insistido estos corifeos de que es mentira lo que dijo la doctora Sheinbaum respecto a su relación con este Trump o su primer inicio, ¿no? de relación con Donald Trump y que han asegurado de manera muy falaz porque no tienen pruebas de que no fue una llamada cordial, sino que fue una llamada difícil, complicada y demás, lo cual escapa completamente a la realidad misma. Pero es parte de este juego que le digo que se da por parte de estos medios de comunicación en una semana en donde en definitiva, después de la marranada que intentó hacer Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia, que bueno, hasta Luis María Aguilar no le quiso entrar, imagínese nada más, ¿no? Y a Marco Cortés poniéndose de tapete literalmente con estos discursos de narcoterrorismo, nos muestra, como dice mi querido Kurt Hartmark, ¿no? Que son tramposos y son traidores.
así de claro, tramposos y traidores, porque así opera la derecha, porque así se maneja la derecha, con trampa y traicionando a todo aquel precisamente que, que se atreve a hacer lo correcto del otro lado. Por eso hoy por hoy la derecha se encuentra, ¿no? Sumergida en esta podredumbre en donde uno de sus principales rostros, Norma Piña, portará por siempre este estigma de la torpeza política, de la incapacidad política, de la corrupción política en un momento histórico en el cual, en definitiva, la historia no será indulgente para la presidenta del Poder Judicial, que vive horas extras en ese puesto y que si tuviera tantita, pero tantita dignidad nada más, ya habría decidido abandonarlo. Pero es la estrategia que busca esta derecha, hacerle creer a la gente, hacerle creer más allá de nuestro país, ¿no? Que la mayoría está a favor de ellos, que la mayoría está a favor de la democracia que ellos proponen, cuando la misma democracia nos ha ido empoderando como sociedad y eso es algo, como les decía en la tarde, que no les gusta. Oigan, pues muchas gracias por acompañarnos en estos momentos de reflexión, de opinión. Yo les agradezco como siempre su punto de vista, que compartan el video, que nos permitan, por supuesto, conocer sus opiniones. Y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Y déjenos, por supuesto, su pulgar arriba. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias. Y no se olvide, el domingo las charlas con Luis Guillermo Hernández. Está también el Fabricio Loruzzo con el Trotamundos Político y mi queridísimo Sosimo Camacho. También vamos a hablar con Antonio Nieto y con Juan Gómez, periodistas de investigación, respecto al tema del narcotráfico en la Ciudad de México y los trabajadores de aplicación. Gracias por estar con nosotros.